de cada una de las acciones que se llevaron a cabo entonces. Y además los hace una persona que por su destino como agregado de defensa en Marruecos ha podido conocer cómo es esa sociedad y comprender mejor la mentalidad de quienes en aquellos años eran nuestros enemigos. Con estos antecedentes imposibles de superar, el coronel nos explicará los hechos que llevaron a cabo los componentes del regimiento Alcántara más allá de la leyenda o de exageraciones. Son, en todo caso, los que les han hecho acreedores para recibir la última laureada colectiva que se ha concedido en nuestras Fuerzas Armadas en el año 2012 y que debió ser reconocida mucho antes. Pero esa, señoras y señores, es otra historia. Les dejo con nuestro conferenciante, el ilustrísimo señor coronel de caballería, don Luis Carlos Domínguez de Prado. Muchas gracias. Don Luis, muchas gracias por sus palabras. Un placer volver a estar aquí en este magnífico escenario del que no estaba desde que era jefe de Estado Mayor de la Brigada de Caballería. Yo he venido aquí a conferencias, pero en el lado en el que están ustedes, no a darla. Y también muchas gracias, Javier, por la oportunidad de contar la historia del Alcántara. Efectivamente, como ya se ha dicho, el Alcántara es la última unidad de las Fuerzas Armadas Españolas en recibir la máxima condecoración al valor, la Cruz Laureada Colectiva de San Fernando, en la modalidad de corbata. Y eso ha hecho que tenga un aura de leyenda. Pero hoy no les voy a hablar de la leyenda, sino que les voy a hablar de la historia, de los hechos, de lo que hizo el Alcántara. De los hechos que protagonizaron soldados como los que vemos en esta portada. Son 3 soldados del reemplazo de 1920 que juraron bandera en Melilla el 17 de mayo de 1921 y se fijan, 2 meses después estarían combatiendo con el Alcántara. El de la izquierda, Picón, moriría, y los otros 2, el del centro y el de la derecha, Florentín Barrientos y Rafael Chávez, sobrevivirían. Serían hechos prisioneros, esclavizados y afortunadamente al final conseguirían fugarse y llegar a las líneas españolas. Entonces, el guión que voy a seguir hoy es este. Voy a hacer una pequeña introducción porque tampoco sé cuál es su grado de conocimiento sobre todo lo que rodea el desastre anual. A continuación les hablaré del objetivo de mi charla. Yo tengo un objetivo concreto, como bien ha dicho Javier, yo soy un militar de caballería y tengo un objetivo y eso es lo que quiero tratar de conseguir hoy. Les hablaré sobre la zona de operaciones, somos militares la mayoría, luego para nosotros es fundamental conocerlo y el terreno. El regimiento Alcántara, cómo estaba organizado, qué armamento tenía y muy importante, cómo combatía. Si no sabemos cómo combatía es difícil de entender las acciones del regimiento Alcántara cuando yo se las explique. En quinto lugar, lo que se llama, entre comillas, la gesta, es decir, la actuación del regimiento Alcántara entre el 22 de julio, viernes, en que cae Anual, en que se produce la retirada Anual, y el martes 9 de agosto, en que cae Monte Arruy. Ese es el periodo temporal en el que les voy a hablar de las acciones que hace el Alcántara. Y por último, en sexto lugar, una serie de reflexiones. ¿Verdad? Que los oficiales de Estado Mayor solemos acabar con conclusiones. No me atrevo a ser tan soberbio como para decir conclusiones, pero sí una serie de reflexiones de lo que les voy a contar a continuación. Bueno, lo primero, esto evidentemente es una idea personal mía, soy firme creyente en lo que les voy a decir después de haber leído mucho sobre todo lo que rodea el desastre anual. Evidentemente el desastre anual fue una tragedia nacional que tuvo un impacto tremendo en la sociedad española. Cuando se vieron fotos como la que ven ahí, que es de la recuperación de Monte Arruy por tropas españolas, las tienen ahí a la derecha, y ven todos los cadáveres de los soldados españoles asesinados y torturados una vez desarmados, esto tuvo un impacto tremendo. Alrededor de 8.500 soldados españoles, muchos de ellos de reemplazo, la mayoría, habían muerto en la tragedia anual. Entonces, lógicamente se produce una tragedia, un impacto tremendo en la sociedad española, pues como ha pasado con la Dana en Valencia, o como pasó el 11M con los atentados, se buscan 2 cosas, culpables o responsables y héroes. Los culpables o responsables, ahí les pongo el paradigma del culpable máximo, el general Silvestre.
podría decir muchos más, podría citar al general Berenguer, podría citar a Alfonso XIII, podría citar al ministro de la Guerra, Vizconde de Deza, en fin, podría citar a muchos. Pero lo que quiero decirles es que en esta época, estamos hablando de 1921, la situación política es muy convulsa en España. Acaba de acabar la Primera Guerra Mundial, pero la situación política es muy convulsa. Les voy a dar solo un ejemplo. El primer ministro Eduardo Dato ha sido asesinado en marzo de 1921. O sea, se puede imaginar el ambiente político. Con lo cual, ¿a dónde quiero llegar? Pues que había determinados intereses políticos en presentar la cosa como muy negra o muy negativa. Es decir, no quiero decir que el general Silvestre no tuviese su responsabilidad, claro que la tenía. Era el comandante general de Melilla, por supuesto, y el general Berenguer, y el ministro de la Guerra, y el primer ministro, todos tenían su parte de responsabilidad. Pero en ocasiones había un sesgo político, un sesgo intencionado, porque se pretendía atacar a la restauración. Se pretendía atacar fundamentalmente a Alfonso XIII, puesto que era un objetivo a abatir. Y aquí podemos ver el cordón de ayudante del rey, que lo identificaba al general Silvestre como un elemento fundamental para poder desacreditar al rey, ¿no? Bueno, entonces, ese sesgo estaba ahí. Lo vemos hoy en día también con determinadas noticias. Ese sesgo estaba ahí. ¿Qué problema hay? Que esas fuentes primarias con ese sesgo se replican a lo largo de estos más de 100 años y tiende a darse, por cierto, si yo cojo lo que dice un autor anarquista, si cojo y por ejemplo me leo Imán de Ramón J. Sender, que era anarquista, puedo pensar que es que realmente lo que cuenta es que estaba fatal, que Melilla era un burdel, que los oficiales estaban todos en casinos. Bueno, yo creo que es una exageración, porque de hecho el ejército que acaba ganando la guerra en 1927 es el mismo que es el mismo, no es distinto, son los mismos. Lo que cambia es la prioridad. Ya no se le da la prioridad a la acción, lo que llamamos la acción política, sino que se pasa de ofrecer la zanahoria y detrás el palo al palo. Y ahí se acaba ganando la guerra, evidentemente con el desembarco de Lucemas, que conmemoramos los 100 años este año precisamente. Simplemente que tengan en cuenta eso, que es mi visión de la tragedia nacional que supuso el desastre anual. Afortunadamente yo no me voy a mover por este ramal derecho, sino que me voy a mover por el ramal izquierdo, el de los héroes. Ahí les he puesto la Alcántara, pero podemos hablar de otros muchos héroes. Podemos hablar del capitán Arenas, del comandante Benítez, del capitán Escribano, muchos. Hubo muchos héroes en el desastre anual. ¿Y qué pasa aquí? Pues exactamente igual, pero en el otro sentido. A veces se tiende a hacer una exageración épica de determinados hechos, porque había que levantar también un poco la moral de la sociedad, que estaba muy afectada por lo que había pasado. Insisto que esto fue una tragedia nacional y España, de hecho, se volcó. Zaragoza donó un avión, por ejemplo, para las operaciones posteriores. Zaragoza donó un avión de combate al ejército. Bueno, pues exactamente igual que pasaba con el sesgo intencionado, pues pasa con la exageración épica. Se repite a lo largo de los años y entonces lo damos por cierto. La última carga al paso, en el caso de Alcántara, hizo 8 cargas, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo ya me preguntaba cuando empecé a estudiar esto si, bueno, ¿era realidad o era épica determinadas cosas relativas a la Alcántara? Aquí les he puesto de fondo otra foto de Monterruiz, donde dice, arriba, dice campaña del Rey 1921, Monterruiz, restos de los escuadrones con que dio las guerras el teniente coronel Primo de Rivera. Vemos ahí un montón de caballos muertos. ¿Primo de Rivera cargó en Monterruiz? No, ahora se lo explicaré. ¿Había jinetes de la Alcántara cuando estaban llegando a Monterruiz? Sí. ¿Había caballos de la Alcántara y de otras unidades? Sí, pero no cargó. Entonces, bueno, esto no casa mucho con la realidad. Y luego aquí les he puesto 3 de de los elementos más conocidos de épica relacionados con la Alcántara. De hecho, se hizo eco de los 3 en un artículo que publicó Arturo Pérez Reverte en el semanal de ABC en 2012, coincidiendo con la entrega de la laureada de la Alcántara, el año 2012, como ha dicho don Luis. La primera, pues una arenga del teniente coronel Fernando Primo de Rivera en el río Gan. Dice, soldados, ha llegado la hora del sacrificio, que cada cual cumpla con su deber. Si no lo hacéis, vuestras madres, vuestras novias, todas las mujeres españolas dirán que somos unos cobardes. Vamos a demostrar que no lo somos. Esta arenga, cada vez, yo que he mandado la Alcántara en Melilla, cada vez que lo dicen en muchos actos, pero a la gente se les saltan las lágrimas. Vale, ¿es realidad o es épica esto? Bueno, en el río Gan, el Alcántara dio 8 cargas. 8. ¿Había alguien contándolas? ¿O hay algún testigo que diga que fueron 8?
La última carga al paso, esto casi es lo más conocido, o sea, la octava y última al paso. Exactamente igual, ¿esto es realidad o es épica? Bueno, ahora les voy a contar un poco lo que hizo y ustedes mismos lo verán. Pero aparte de esta duda entre realidad y épica, yo tenía dudas, preguntas sin respuesta. Todos los que somos todos los de caballería aquí presentes hemos recibido charlas sobre Alcántara a lo largo de toda nuestra carrera. He recibido muchas charlas sobre Alcántara. Y yo había cosas que no acababa de entender. Primero, ¿cómo fueron las cargas del GAN realmente? Ahí les estoy poniendo el interior del GAN, en uno de mis reconocimientos cuando era agregado de defensa. Fíjense que realmente no es río, es una rambla seca. Y hay unos barrancos ahí importantes, y no es la zona donde los barrancos son más altos, pero esos barrancos tienen 7-8 metros. Es decir, si ellos venían de la parte de la izquierda, no es una carga lineal como en las películas, porque se caerían en el barranco. Básicamente es sencillo de ver, ¿no? Bueno, pues ¿cómo fueron realmente las cargas del GAN? En segundo lugar, otra de las cosas que se decía y que yo me chocaba mucho, ¿es cierto que la Alcántara prácticamente desapareció de las cargas del GAN? Las cargas del GAN tienen lugar el sábado 23 de julio de 1921. Es cierto, y de hecho ahí a la derecha les he puesto un artículo de un año y medio más tarde, pero bueno, de esa época prácticamente, 1922, de la ABC también, que dice que quedaban 27 jinetes. O sea, de toda la Alcántara, después de las cargas del GAN quedaban 27. ¿Es cierto que quedaban 27? ¿Es cierto o no? Por último, ¿por qué al acabar, y esto me intrigaba a mí mucho, esto último, yo no lo entendía esto, ¿por qué al acabar el sábado 23 de julio de 1921 el regimiento que había iniciado el día reunido se encuentra separado en dos núcleos 25 kilómetros? 25 kilómetros, está muy separado. Es decir, verán que a la 1 de la tarde sale todo el regimiento a combatir. Y luego resulta que cuando cae la tarde-noche está dividido y hay un núcleo que está a 25 kilómetros en Cerván y otros que están en Battle-Distutin. Alguna explicación tendría que haber. A mí nadie me la había dado en las charlas a las que asistimos todos los de caballería a lo largo de nuestra carrera. Bueno, aparte de esto, evidentemente, tenía más dudas. ¿Cuántos supervivientes hubo? ¿Cuántas bajas en combate? Etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál fue la clave de la Alcántara? ¿Cuál fue la clave de la Alcántara? Saben que en el desastre anual hubo unidades que no se comportaron excesivamente bien. No quiero hablar de los demás, voy a hablar de la Alcántara. Pero la Alcántara, pues eso, al final, al cabo de los años, recibió la laureada. Pues algo tuvo que tener el Alcántara para comportarse bien en combate, digo yo, ¿no? Bueno, pues por ahí van los tiros de mi presentación. Entonces, con todas estas dudas de realidad épica y mis dudas de qué es lo que había pasado, lo que hice es una búsqueda de respuestas personal mía. Con lo cual hice una investigación histórica. Me apoyé en 3 pilares. Por un lado, las declaraciones juradas de 25 jinetes de la Alcántara. ¿Quiere decir que solamente hubo 25 supervivientes? No. Pero que declarasen en distintos documentos declaraciones juradas por ellos, 25. Luego los veremos. Luego había que saber cómo combatían, porque el reglamento de caballería de esa época tiene similitudes con nuestro reglamento de caballería, pero evidentemente ellos combatían al sable y con carabina, y es distinto a combatir con carros, becks y centauros. Bueno, pues el reglamento de caballería, sus 6 tomos que me dio la Academia de Caballería, y luego con cartografía oficial, con 2 mapas, del 21 y el del 23, sobre todo el del 21 porque es de la época. ¿Por qué? Porque la toponimia es muy importante, y además estamos en una zona que los nombres varían, y en todo de anual, igual que les he dicho que hay sesgo en muchas cosas, pues hay croquis que están hechos de una forma muy subjetiva y no están bien hechos. Por eso yo quería cartografía oficial. Entonces usé esos mapas. ¿Con eso qué es a lo que llegué? Bueno, pues en julio de 2021 se publicó un libro que escribí con el relato de las acciones de la Alcántara, con ese intervalo de fechas que les he dicho, desde el 22 hasta el 9 de agosto, 22 de julio al 9 de agosto, con los valores militares, los valores que les voy a ir poniendo, no los voy a citar, pero voy a ponerlos cuando surjan en un recuadro en la esquina superior derecha en verde. Ya saben los militares, todos conocerán esta tarjeta, pues con estos valores. Y sobre todo, para mí es fundamental, no puede haber una investigación histórica sin trazabilidad. En mi libro, yo cuando hago una deducción y digo que los 93 jinetes estos son el grueso superviviente de la Alcántara, digo de dónde lo he sacado. O cuando digo que al acabar los combates del GAN, la tarde del sábado, hay tantos aquí y tantos allá, digo de dónde lo he sacado, ¿no? Que haya una trazabilidad, si es un método científico, para que alguien pueda rebatir lo que yo pongo y mis suposiciones. Bueno, pero además, como se ha comentado aquí, además de este libro, como he sido agregado de defensa en Marruecos 3 años, pues los 2 últimos sobre todo, cuando ya la pandemia, porque el tema del cierre por la pandemia en Marruecos fue más restrictivo que en España todavía,
pues cuando ya pasó la pandemia, tanto en mayo del 23 como en mayo del 24, hice unos reconocimientos exhaustivos del terreno. Es decir, todas las zonas donde actúa el Alcántara, que les voy a contar, y de hecho algunas fotos mías, todas las zonas donde actúa el Alcántara, en todas ellas he estado yo, todas, aparte de en otros muchos sitios de Anual. Bueno, aquí tienen los 25 testigos y jinetes, los testigos directos, que son jinetes del Alcántara, todos ellos supervivientes. Destacarles aquí que los que vienen en amarillo son los oficiales, que eran los únicos profesionales, y como ven son muy poquitos, hay 8. Entonces, lógicamente los oficiales eran, como profesionales, eran los que más sabían el propósito y cómo se ejecutaba y se desarrollaba cada acción. Quedan pocos, algunos se incorporan tarde, y luego no pretendan que les diga dónde está la ametralladora o dónde está exactamente el escuadrón. Les voy a decir en general lo que hace el Alcántara, pero no tengo más que 25 testigos. Como ven, en el número 4 hay testigos que declaran en 4 ocasiones espaciadas en el tiempo, y hay otros, como el soldado Florentín Barrientos, que es uno de los de la portada, el del centro, declara solo una. Bueno, pues aquí tenemos todas las declaraciones juradas que yo he utilizado para hacer el relato de las acciones del Alcántara. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo? Está claro. Mi objetivo es que, tal y como hice yo, con las declaraciones de los 25, el reglamento de empleo táctico de la caballería en vigor de entonces, de 6 tomos, y la cartografía oficial, es decir, con el qué, cómo y dónde, explicarles qué hizo el Alcántara sin mito ni leyendas, lo que hicieron de verdad. Bueno, y empezamos con la zona de operaciones ya. La zona de operaciones es la parte oriental del Protectorado Español Norte. Había 2 protectorados, también había otro al sur pegado al Sáhara. Zona oriental del Protectorado Español Norte. La idea era ir avanzando desde Melilla hacia el oeste para alcanzar el objetivo final, que era la bahía de Alhucemas. La bahía de Alhucemas era el epicentro de la rebelión, que era de la cábila más rebelde y más belicosa, que era la cábila de Benu Israel, liderada por Mohamed Abdelkrim el Yatabi. Bueno, ahí les he marcado con una flecha verde anual para que en las 2 diapositivas siguientes se sitúen. Aquí ven dónde está anual. Bueno, es importante saber un poco sobre terreno y vialidad y clima, porque aquí la mayor parte somos militares y para nosotros es fundamental, militares de caballería. Anual estaba separado de Melilla 100 kilómetros. Esta es la vía de comunicación principal, la tienen en rojo, está U. Entonces, de Anual a Dardrius, Anual y Zumar de Entiel de Dardrius, había una pista que yo he recorrido con nuestro terreno y no es mal pista. O sea, cuando hablamos de pista pensamos cabe justo un coche, un todoterreno, o sea, más bien camino, pero bueno, en todos los sitios lo llaman pista. La pista de Dardrius Anual, acabada de construir ese verano, justo antes del desastre anual, por los ingenieros militares de Melilla. Esta pista continuaba desde Dardrius hasta Melilla con una carretera, que además estaba desdoblada con una vía de ferrocarril de vía estrecha, desde Tistutin hasta Melilla. Eso era la vía principal de comunicación. Es importante que vean esta parte de abajo a la izquierda. Fíjense que solamente el terreno es movido entre Anual y Ventier. Entre Anual y Ventier el terreno sería algo asimilable a una media montaña, un prepirineo, algo así. Yo de las cosas que había leído había pensado que eso era un terreno movidísimo, que eran montañas como el Pirineo como mínimo. No, es un prepirineo, en fin, una cosa así. Pero luego, y esto es importante por lo que le pasa al Alcántara, desde Ventier hasta el este, hacia Celuán, todo es llanísimo, como la palma de la mano. Hay alguna parte un poquito más ondulada, todo es muy llano, y eso tiene su importancia. Y por último, en cuanto al clima, fíjense, aquí he puesto una comparativa entre el elemento de referencia para nosotros los militares de calor y frío, que es San Gregorio. Tenemos julio 33, julio 30, 31 de agosto 33, 32. Es decir, es muy parecido al tiempo en San Gregorio. ¿Qué quiere decir eso? Pues que cuando suceden los hechos a finales de julio, principios de agosto, hace un calor inhumano. Por eso yo mis reconocimientos los he hecho en mayo. Ya buen tiempo, pero todavía no era inhumano. O sea, que eso hay que tenerlo en cuenta para saber lo que pasaron estos días. Bueno, y nos vamos a cuál era la situación en julio de 1921, justo antes del desastre, en la zona oriental, la zona operativa. Tenemos una línea verde, que es la línea avanzada. No pensemos que eso es un frente, ni mucho menos. De hecho, no estaban en guerra.
Si la guerra la ponemos en negro y la paz en blanco, estaría en una zona gris. La guerra empieza a partir del desastre naval. Como les he dicho, se pasa de la zanahoria a lo que llamaban acción política, que era algo parecido, asimilable a lo que llamamos nosotros hoy en día CIMIC. Les pagaba 500 pesetas a cada jefe de la cábila, se le decía que se iban a hacer una serie de infraestructuras y tal, para que se sometiese a España. Tenemos en cuenta que nunca jamás esta zona había estado sometida a ningún poder, ni a Cartago, ni a Roma, ni a nadie. Bueno, entonces, con eso, lo que se pretendía era que, bueno, pues que estuviesen del lado de España, ¿no? Entonces, la línea avanzada esta no es una línea de frente, sino que habían llegado hasta allí. Anual lo habían ocupado en enero de 1921 y Sidi Idris en marzo de 1921. Sidi Idris en la costa. De manera que, al este de esta línea verde, era la zona sometida y ocupada. ¿Cómo se ocupaba? Por medio de unas 130 posiciones repartidas por el territorio. La zona sometida y ocupada estaba bajo la responsabilidad de estas 5 unidades de infantería. Los regimientos Ceriñola, Melilla, San Fernando, África y la brigada disciplinaria, que era de entidad batallón, la brigada disciplinaria. Bueno. Además de estas unidades de infantería, ¿qué más había? Pues las fuerzas indígenas, que eran policía indígena y las fuerzas regulares indígenas, artillería, ingenieros, aviación, sanidad, intendencia y nuestro Alcántara. Nuestra Alcántara era la única unidad de caballería europea, tal como se decía entonces, europea, es decir, los soldados españoles, la única unidad de caballería europea en la zona, es decir, era la reserva en manos del comandante general de Melilla, que lo tenemos aquí, el comandante don Manuel Fernández Silvestre y Pantiga. La unidad reserva era realmente la única unidad de caballería era la Alcántara. ¿Cuántos soldados había ahí bajo el mando del general Silvestre? Unos 20.000 soldados aproximadamente, unos 20.000. Bueno, ya pasamos al regimiento. Esto ya está cogiendo un poco más de enjundia. Lo primero que quiero marcar es lo que viene arriba a la derecha. Insisto, los únicos, no caigamos en el presentismo. El ejército de entonces tenía alguna similitud con el actual, pero vamos, los únicos profesionales eran los oficiales. El resto, la tropa era de reemplazo. ¿De qué reemplazos? De los reemplazos de 1918, el 19 y del 20. Los soldados que hemos visto eran del 20 en la portada, para cumplir sus 3 años de servicio militar activo. Y además había soldados voluntarios, unos soldados voluntarios que estaban, en el caso de Alcántara, todos agrupados en el 5º escuadrón. Y verán que tiene su lógica, porque luego eran los más veteranos, luego los más instruidos, los más, entre comillas, profesionales. Luego verán que el 5º lleva mucho el peso de los combates, seguramente. Bueno. ¿Quién mandaba el regimiento de Alcántara? El coronel Manella. Coronel Manella, que no va a estar al mando de los combates de la gesta de Alcántara. No va a estar al mando del regimiento. ¿Y por qué? Ayer me encontré con alguien que me dijo, no, estaría escaqueado en Melilla. Estamos con la leyenda negra. No, estaba accidentalmente sustituyendo al coronel del Ceriñola. El coronel del Ceriñola era el que mandaba la circunscripción de Anual. Y como al principio estaba de baja y luego había cambiado de destino, el coronel Riquelme, que luego sería jefe de la policía indígena, tal, pues se turnaban entre el coronel de artillería y el coronel de caballería por quincenas para tener el mando en Anual, ¿vale? Él estaba en su segunda quincena de rotación, coronel Manera, y él morirá con la retirada de Anual. Es más, a raíz de lo de ayer, no quiero alargarme mucho, pero quiero decir el coronel Manella, que es el único de los oficiales que en la noche de cuando cae Gueriben, antes de la retirada anual, el general Silvestre convoca 2 consejos de oficiales para ver qué es lo que hacen. El único de todos los oficiales que dice que hay que quedarse y resistir y morir con las botas puestas es el coronel Manella, el único, y de hecho morirá, en la retirada anual. Bueno, entonces, en los combates de la gesta es lo que tiene el recuadro rojo. ¿Quién va a mandar? Su segundo jefe de regimiento, el teniente coronel don Fernando Primo de Rivera y Urbaneja. ¿Y cómo está organizado Alcántara? 2 grupos de escuadrones y un escuadrón de ametralladoras. El grupo 1 bajo el mando del comandante Berrocoso con los escuadrones de sables primero y segundo. El grupo 2 con los escuadrones bajo el mando del comandante Gómez Zaragoza con los escuadrones de sables tercero, cuarto y quinto. El quinto, hemos dicho, de voluntarios. Y luego el escuadrón de ametralladoras con el capitán Triana. Realmente el escuadrón de ametralladoras tenía 2 secciones de ametralladoras Colt, porque estaba pensado para, cuando combatía todo el regimiento, agregar una sección en apoyo a cada uno de los grupos. Y veremos qué combaten así. Pero además de esto, que es el grueso de la Alcántara, y como ven son 614 jinetes, que es lo que me preguntaban antes, aparte no debemos olvidarnos
de la sección del sargento Enrique Benavent Ubar. Este sargento es el único sargento, o sea, de reemplazo, que va a mandar sección. Y lo van a dejar en un escenario mucho más aislado, mucho más al sur, en Zocotelatza de Bubecker. Pero él también combatirá con estos 33 jinetes y también, bueno, ya se lo contaré, y también sufrirá pues, la muerte de la mayoría, incluido él. Entonces, ¿cuántos jinetes están incluidos en la gesta de la Alcántara? 614 más 33, 647. Pero, vamos a hacerlo más difícil. Pero en el campo, como se decía entonces también, en el campo quiere decir la zona de operación, desplegados, había 730. ¿Cómo puede ser eso? O sea, son 647, pero había 730. Sí, porque de hecho que el coronel Manella o el capitán Arce, su ayudante, que morirán en la retirada anual, también está la escolta del general Silvestre, que era general de caballería. La escolta era toda de Alcántara, morirán también. El destacamento de Schaffen, un destacamento, también morirán todos que están ahí. Destacamento de Segarra, esto les salvarán. También había muchos soldados que eran ordenanzas de oficiales de Estado Mayor. Entonces, bueno, hasta 730, ¿no? Pero los de las acciones que vamos a ver son 647. Sí que les digo lo de los 730 porque cuando habla de supervivientes es respecto al total, a los 730, no a esto. Bueno, ¿qué armamento tenían? El que ven aquí. La espada sable recto Puerto Seguro, la carabina Mauser modelo 1895 o tercerola, los oficiales la pistola campo giro y el escuadrón de ametralladoras tenía 6 ametralladoras Colt. 6 ametralladoras Colt. Me he hecho 3 cada sección, conocida como cosechadora de patatas. La ametralladora esta americana. Bueno, lo mismo el encuadramiento. En el centro les pongo a los jefes, el coronel, teniente coronel y los 2 jefes de grupo, Berrocoso y Gómez Zaragoza. A la derecha tenemos al médico, los 3 veterinarios y al pater. Y a la izquierda el ayudante y el secretario del coronel. Pero lo más interesante es, para que se me es esto. Los 6 capitanes jefes de escuadrón, 5 escuadrones de sables, más el escuadrón de ametralladoras y 18 secciones. Es decir, todas las escuadrones tienen 3 secciones, mandadas por un oficial, excepto el quinto, que tiene también la sección del sargento Benavent en Zocotelatza de Bubecker. Y luego el escuadrón de ametralladoras con sus 2 secciones, como he dicho. 18 secciones. Aquí les he marcado en verde, que es una curiosidad, que es que yo en la portada de mi libro, si se fijan, he puesto a este capitán. Es el único que no era de la Alcántara. De todos los que salen aquí, el único que no era de la Alcántara era este capitán. Y sin embargo lo he puesto en la portada de mi libro. Luego les explicaré por qué, qué es lo que hace y por qué lo he puesto en la portada de mi libro. Bueno, aquí podemos ver, ya más en detalle, también otro soldado, el soldado Sánchez, Manuel Sánchez, otro soldado del reemplazo de 1920, que también se salvará, un soldado equipado para el combate. Vemos un soldado, el soldado Sánchez está montando un caballo de tordo, con porteguías y polainas, la espada sable Puerto Seguro, recto, en este caso no lleva la espalda, pero no lleva carabina, lleva mosquetón, y luego las cartucheras en la tripa y el correaje, y luego otra cosa que les distinguía mucho, que es el gorro cuartelero azul turquí, o gorro de queso, ese azul turquí es el color que llevamos los de caballería en la chapa de curso de carros. Ese es el color que les distingue. En el 1 les he puesto como resumen, cuando vean el símbolo convencional de escuadrón, este rectángulo con la raya y el palito, pueden imaginarse que son entre 90 y 120 jinetes inicialmente, porque luego hay un movimiento que hace que disminuya, pero bueno, inicialmente esas son las cifras, y se ven el de sección, que son con los 3 puntos, pues entre 30 y 40, más o menos. En cada sección había un oficial jefe, un sargento segundo jefe, 3 capos jefes de escuadra, un herrador y un trompeta. Un herrador y un trompeta. Lo digo porque también el artículo de Pérez Reverte también se ha dicho muchos que cargaron los trompetas. Claro, es que eran combatientes. Estaban integrados en las escuadras. Y el clarín cornetín se usaba sobre todo para toques de guarnición. Las películas han hecho mucho daño. Eso de tocando titi a la carga. El reglamento decía que lo desaconsejaba. Lo hacían de otra manera. Entonces, bueno, cargaron porque herrador y trompeta, el herrador cuando erraba, pues cuando no había combate, cuando había combate combatía, y el trompeta igual. Y ahora el número 2 es fundamental que lo entiendan para luego entender todas las acciones de la Alcántara. Esto es fundamental. Bueno, ¿cómo combatían? Los oficiales en vanguardia, siempre delante, obligatorio. Es decir, si hay un escuadrón, el capitán el primero, y detrás los tenientes, o sea, los oficiales en vanguardia. ¿Cómo se mandaba? Por imitación. Aquí veo Julio jinete, pues como hemos montado a caballo siempre, se pone
al trote el profesor, pues al trote, al galope, pues al galope. Saca el sable el oficial, sacamos el sable, por imitación. Si no, se usaba también la voz, al galope, lo que sea. Si con un silbato bocina, si no me oyen la voz porque hay muchos tiros, con un silbato bocina que llevaban colgado del pecho. Si se llama bocina, antes he criticado las películas, ahora las recupero. Si se acuerdan, estamos en 1921, cuando salen a la carga de las trincheras en el frente europeo, entre 1914 y 1918, salen pi, 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 salen todos a la vez. Pues algo parecido a eso es lo que llevan es algo lo que llevan los oficiales. Pero no el clarín corretivo. El clarín corretivo los trompetas lo llevan guardadito y lo usaban para diana, fagina, silencio, para esas cosas, fundamental. Este artículo que les pongo, relacionado con esto primero, para mí es la clave de la alcántara. Ya les he dicho que yo investigué por qué el alcántara se comportó de una manera y otras unidades no. Fíjense el artículo, se lo leo textual. Estamos hablando de un artículo del reglamento que trasciende los procedimientos de actuación. Es un artículo que hace referencia a valores morales y a algo mucho más de un código ético. Los oficiales son el alma del ataque. Ejemplo de sus soldados, su honor les obliga a penetrar los primeros en las filas enemigas. Eso está extraído del reglamento de caballero en vigor. Habla de ejemplo y habla de honor. No de la maniobra por la derecha, no. Habla de ejemplo y de honor. Ahora veremos si los oficiales, cuando les cuente yo todas las acciones, si de verdad ponen en práctica esto del ejemplo y el honor. Ahora lo veremos. Más en detalle. ¿Cómo actuaban? Pues como llevan sable y carabina, pues siempre que podían cargaban al sable. Por ese impacto psicológico que tenía cargar contra un enemigo que está andando, no se espera que una unidad de caballería al galope cargue contra ellos contra el sable. El impacto en la moral de los rebeldes rifeños era muy grande. De hecho, lo que más les afectaba era esto y la aviación. Lo que pasa es que la aviación era muy rudimentaria todavía. ¿Que no es posible porque el enemigo ha picado trincheras y está cerrado el terreno? Pues echaban pie a tierra y con el fusil, con la carabina, con la tercerola. Y siempre que se pudiese, recomendaba el reglamento, con una combinación de ambos. Sería algo parecido a lo que nosotros hacemos con el núcleo fijante, el núcleo de maniobra, pues algo parecido. Los que pueden cargar, cargan con el sable, y los que no pueden cargar, están fijando con la carabina, algo así. Pero siempre se prioriza la carga al sable. Y por último, y lo veremos a partir de la 1 de la tarde del sábado del 23 de julio, si todo el regimiento combate reunido, pues 2 grupos para eso los tiene. 2 grupos con una sección de ametralladoras en apoyo a cada uno. Esa es la forma de combatir de la alcántara. Bueno, y empezamos ya con los hechos sobre las acciones de la alcántara. Lo primero que hacen es agruparse todos los escuadrones en Dardrius. El quinto permanece en Mentier y dejan una sección del quinto, la del sargento Enrique Benaventuarte, el Zocotelasa de Bubecker, en un escenario que está mucho más al sur, está aparte, y de hecho harán otra cosa distinta. Eso es lo primero que hacen. ¿Y por qué se agrupan? Bueno, pues porque Igeriben lleva ya bastantes días cercado y no consiguen meterle el convoy de suministros de agua, munición, comida. El último entró en el 17 de julio y ya lleva varios días. Entonces el comandante general ha querido agrupar a su regimiento, su reserva de caballería europea en la zona, por si tiene que intervenir directamente en masa en combate. Antes estaban desperdigados los escuadrones en varios sitios, los ha reunido. Aquí ven una foto de las que saqué este mayo. Esto es desde una de las lomas de Anual. Anual son 3 lomitas y una olla en medio. Está la loma de Ceriñola. Pues ahí ven en el fondo Igeriben. Igeriben sería de la meseta que hay en la penúltima divisoria, pues la parte de la derecha. Ahí está Igeriben. Y bueno, entonces ya el jueves 21 de julio, el general Silvestre lo que hace es, con todo lo que puede sacar de retaguardia y llevar para adelante, él quiere poner toda la carne en el asador para conseguir meter el convoy de suministros en Igeriben. Entonces lleva un tabor de regulares, un escuadrón de caballería de regulares, lleva todo lo que ha podido armar y va con el alcántara, por eso la ha reunido. Entonces, todos los escuadrones, menos el quinto que se queda en Mentier, o sea, primero, segundo, tercero, cuarto y ametralladoras que estaban en Dardrius, van escoltando al general Silvestre por la pista en rojo, pista que ya se ha dicho que va un camino, que es claramente un camino, hasta que llegan a Izumar, y ahí el general deja el coche con el que iba desde Melilla y coge el caballo, y los jinetes de la alcántara se quedan con montura pelada. Montura pelada quiere decir que se quitan la bolsa de cebada, la bolsa de paja, la manta, se quedan ligeros, con lo mínimo en la silla de montar, por si hay que intervenir en combate, para ir más ligeros y tener más facilidad de moverse y combatir con el sable. Vale, entonces ya continúan, llegan a Anual
y cuando llegan ya está en curso la operación para tratar de meter el convoy en Igueríbe, con 3 esfuerzos y el esfuerzo principal por el este. Inmediatamente que llegan, como hacemos siempre los de caballería, ocupan una zona de reunión, los escuadrones de sables, pero el escuadrón de ametralladoras lo mandan directamente al esfuerzo principal por el este, para intentar, con la potencia de fuego de estas ametralladoras, intentar forzar la resistencia enemiga, que les he puesto aquí con los circulitos amarillos y los palitos negros, quiere decir que encima estaban atrincherados, se habían cavado trincheras, había muchísimo enemigo y era muy difícil. Bueno, y entonces la operación continúa. Entre tanto, el teniente coronel Primo de Rivera, le pinchan un poco los oficiales, pero él también va al general Silvestre y le dice que le ofrece que cargue todo el regimiento Alcántara para forzar la entrada del convoy. Él se ofrece y inicialmente el general Silvestre le dice que no, y vuelve muy graciosa las declaraciones porque vuelve indignado, diciendo no nos dejan, qué vergüenza, no me dejan cargar y tal. Bueno, o sea, se ve un poco cuál era su predisposición. Pero a las 4 de la tarde el general Silvestre ve que el convoy, o sea, que no consigue entrar este esfuerzo, que se quedan ahí entre 500 y 1000 metros según los testigos, o sea, están muy cerca de Igueríbe, pero no llegan, hay mucho enemigo y mucho fuego y no consiguen. Entonces el general Silvestre le dice a Alcántara, todo el regimiento preparado a cargar, vamos a cargar. Yo, el general Silvestre, que es de caballería también, iré el primero, detrás irá mi estado mayor y detrás Alcántara. Y vamos a cargar para meter el convoy, ¿vale? Pero cuando están a punto de cargar, llega un oficial de ese esfuerzo que iba por el este, un oficial de regulares iban en ese esfuerzo del este, el teniente Dalias, y le dice al general que no, que cuanta más carne se ponga en el asador va a haber más bajas, que es imposible, que hay tantísimo enemigo que no lo van a poder hacer. Entonces el general da contraorden, y después de dar la contraorden, sobre las 6 de la tarde cae Igueríbe. Ya ahí han oído seguro lo de nos quedan 12, que dice Tomate Benítez, nos quedan 12 balas de cañón, contadlas, y a partir de ese momento fuego sobre nosotros porque ya estaremos mezclados rifeños y españoles. Bueno, cae Igueríbe a las 18 horas, a las 6. Entonces, ¿qué hacen los rebeldes? Se mueven hacia Anual, se desplazan hacia Anual, sin asaltarlo, pero se desplazan hacia Anual. O sea, toman una actitud amenazante hacia los 5000 y pico soldados españoles que hay en Anual. Hasta el punto de que hay un momento que empiezan a caer disparos cerca donde está, en la zona de reunión del Alcántara. Caen disparos ahí, entonces el Alcántara recibe la orden de replegarse a Darderius. Para no verse copado, como es una unidad de caballería muy móvil, a caballo, no puede estar cercada para poder actuar con ella en sucesivas ocasiones. Vale, entonces, en este repliegue, que va a ser otra vez por la famosa pista, por Litumar y Bentier, la sección de las Pérez Maroto del segundo escuadrón de sables y el escuadrón de ametralladoras combaten, hacen una pantalla para permitir que por detrás todos los escuadrones desfilen y vayan y se puedan replegar sin problema. Entrar en combate con el enemigo, apantallándolo, esta sección y el escuadrón, para que por la pista se retiren los escuadrones y luego ya ellos se incorporan. De manera que por la tarde ya están todos en las ríos, ¿vale? Ahora lo que vamos a ver es en esta zona. Bueno, entonces ya pasamos al viernes 22, que es cuando se va a producir la retirada de Anual. Aquí el teniente coronel, que está en Dardrius, con primero, segundo, tercero, cuarto de ametralladoras, ya hemos dicho que en Bentier que está el quinto, en el despliegue inicial, el teniente coronel recibe una orden a las 4 de la mañana. Esa orden, fíjense qué curioso, ha sido enviada a las 7:30 de la tarde del día anterior, pero entre retransmisiones, claro, las transmisiones no eran como hoy en día, entre que tiene que ir a Melilla, volver para arriba, para abajo, le llega a las 4 de la mañana la orden. Y la orden le dice al teniente coronel, vamos a ver, tiene usted que salir de aquí con todos los escuadrones y estar a las 8 en Bentier. En las 8, en Bentier cogerá el quinto escuadrón, que se le incorporará. Y, además, 3 compañías de infantería Ceriñola, una compañía de ingenieros y 12 vehículos de 2,5 toneladas. Los vehículos van a llevar el material de fortificación de la posición que quiero que establezca, nueva, que es esta. Yo la he llamado intermedia D en mi libro, aunque no tiene nombre, pero más que nada porque las posiciones estas que hay aquí, los puntitos rojos, la función que tenían era proteger la vía de comunicación esta, que era muy importante. En la zona movida, que les he dicho, entre Anual y Bentier, toda esta zona que era la zona movida, estas posiciones estaban pensadas para proteger que el enemigo no accediese a esa vía de comunicación. Entonces, como había intermedia A, intermedia B y intermedia C, pues yo estaba llamado intermedia D, tampoco me he roto la cabeza, soy de caballería, lo más sencillo. Bueno, entonces, como les digo, con esto vamos a montar una columna para montar la posición. Van a salir todos los escuadrones, pero no toda la fuerza disponible, sino la mitad. Eso me chocó mucho la primera vez. Entonces, ¿por qué?
Si eran 614, sale con 307, es casi exactamente la mitad. No deja de ser un supuesto, pero yo creo que es porque dejó a los rebajados y a la gente con menos instrucción. Había enfermedades endémicas en esta zona, había la malaria endémica, verán que uno de los comandantes del grupo se incorpora tarde porque está siendo tratado de malaria, enfermedades de la piel por falta de higiene, enfermedades de los ojos, entonces había muchas bajas, muchas bajas médicas. Y luego también tenemos a los del reemplazo en 1920, que han jurado bandera el 17 de mayo y están ya ahí, pues bueno, probablemente fuese esa la explicación, pero la verdad es que es curioso que solamente la mitad de la fuerza es la que sale. Bueno, tienen que salir, cumplen esa orden y tienen que hacer alto en el puente viaducto de madera que tiene aquí abajo. Ese puente viaducto de madera que tiene abajo a la derecha es parte de la construcción de esta pista por los ingenieros de Melilla. Este puente viaducto se construyó bajo la dirección del capitán de ingenieros Sarmiento. Aquí ven una foto de cuando lo estaba construyendo, evidentemente ya estaba terminado. Y desde el puente hasta la posición intermedia de ese trocito, que yo lo he hecho andando, ¿qué tenía que hacer Alcántara? Pues transporte de los materiales desde los vehículos que los habían llevado hasta el puente, hasta la posición, y dar seguridad en la zona. De manera que a las 11 de la mañana del viernes 20 de julio, esta sería más o menos la situación. Aquí tienen en amarillo la pista de 1921, que no coincide en este tramo, en otros sí, pero aquí no coincide con la carretera actual. El Alcántara, con su escuadra, está dando seguridad perimétrica al lado del puente viaducto. Me dan cuenta que Figueriben está aquí, está al oeste, muy cerca, ha caído el día anterior, o sea, la situación es muy incierta. Los escuadrones, los caballos de los escuadrones tercero y ametralladoras se usan como bestias de carga para llevar el material de fortificación y la munición desde los vehículos que pueden llegar aquí hasta el emplazamiento de la posición, y las unidades de infantería, las 3 compañías de infantería y ingenieros están montando la posición, están estableciendo aquí. Y también el teniente coronel está reconociendo la zona de la posición. Vale. Pero ¿qué es lo que ha pasado media hora antes? Lo que ha pasado media hora antes es lo que nos cuenta el sargento Ramón Jimeno Maruenda abajo en su declaración. Este es uno de los que se ha quedado en Mentier, que no ha salido para hacer esta misión. Y él lo que dice es que a las 10:30 le dio un pliego urgente el capitán de Estado Mayor 2 para que lo llevase al galope, aun cuando reventaran los caballos, y se lo entregara a su teniente coronel. O sea, era algo muy urgente, porque le han dado una orden para el teniente coronel que está aquí, para que desde Mentier salga al galope, aunque reviente el caballo, se lo entregue y luego ya, como dice él, ya volvió. Entonces, esa orden era tan importante que incluso se la dieron de forma redundante a Primo de Rivera. Primo de Rivera estaba aquí y un oficial de intermedia B se acercó, esta distancia es pequeña, es cortita por la divisoria, se acercó y se la dio de forma redundante. Vale. ¿Y en qué consistía esa orden? Bueno, pues consistía en avanzar la posición de Izumar, porque al final Silvestre ya había dado la orden de retirada de la nave. Entonces lo que querían era que el Alcántara dejase todo lo que estaba haciendo, ni posición ni nada, olvidar la posición e iros corriendo a Izumar para desde esta posición dominante proteger el repliegue, la retirada de la fuerza de la nave. Aquí pueden ver desde Izumar, desde esa posición de Izumar, esta foto la saqué este año también, lo que sería anual, ¿vale? La olla que les he dicho con tres colinas, y por aquí se intuye un poco la vía principal de retirada, que aquí sí que coincide con la carretera va por aquí y sigue por aquí atrás. Entonces lo que querían es que desde aquí el Alcántara hacia atrás fuese protegiendo la retirada de las fuerzas de armados. Pero no les da tiempo. Antes de poder cumplir la orden están todavía en la zona de la posición delta y llega el tropel en desbandada. El tropel en desbandada, la avalancha, en fin, los testigos lo describen así, ellos, los testigos de Alcántara. O sea, oficiales y tropa mezclados, presos del terror, corriendo despavoridos, eso es con lo que se encuentran los de Alcántara. Vale. Entonces, aquí hay una primera arenga del teniente coronel Primo de Rivera. Y aquí abajo les he puesto las dos versiones, porque una versión la dice un oficial de Alcántara y otra la dice el sargento que le había llevado la orden, que tenía que cumplir. En cualquier caso, es cierto que el teniente coronel llama a sus oficiales a sacrificarse por la causa. Él ha llamado a los oficiales cuando ve que llega la desbandada anual. Yo he estado en Delta y se ve la pista perfectamente. Cuando ve que ya empieza la desbandada, los llama a los oficiales de Alcántara y dice: hay que sacrificarse y hay que poner orden en esto. Entonces lo primero que intenta él es contener la avalancha. El Alcántara despliega en línea, intenta pararlos, para ponerles orden, para poner orden en esas tropas que vienen todas mezcladas. Pero paran a unos, se le escapan otros, en fin, no hay manera.
no consiguen contener la avalancha, se le escapan. De hecho, al principio, el teniente coronel habla de incluso utilizar la fuerza, pero no la llegan a usar. Eran soldados españoles también, con oficiales, entonces no la llegan a usar. Pero intentan contener la avalancha y no es posible, se le escapan. Con lo cual, lo que hace en un segundo momento es proteger. Vale, no los podemos parar, que pasen. Nos quedamos en línea y vamos a esperar a que llegue el enemigo en persecución. El enemigo que le llega al Alcántara, que como digo, está desplegado en línea, esperando que llegue ese enemigo, los rebeldes que persiguen a los españoles, a los de la columna anual, no es muy numeroso. Hay una serie de combates con esos rebeldes y ya una vez que los detienen, el Alcántara empieza a replegarse, dejando siempre una distancia de protección, un colchón con la columna anual, para que ellos marchen seguros y sin ningún tipo de problema. Entonces empieza a hacer ese procedimiento que hacemos siempre en caballería. Ya digo que hay cosas que siguen utilizándose, de saltos alternativos entre escuadrones, de manera que un escuadrón apoya al otro, uno se mueve, otro está en estático, van saltando los escuadrones para irse replegando y dejando siempre distancia con la columna anual, de manera que no tengan presión en él. Pero además, los que van por la pista, por el camino, por la pista, recogen a los despeados, es decir, a gente que, como se ha puesto aquí en el dibujo, pues que no puede andar, porque está herida, porque tiene los pies destrozados, que es lo que quiere decir despeado, gente que está muy mal estado. Tanto es así que cuando el Alcántara llega a Dardrius, todo el Alcántara lo hará a pie, todos los oficiales, toda la tropa, todo el mundo, llevando en su caballo entre 1 o 2 soldados de la columna. Los han ido recogiendo, porque si los dejaban ahí, evidentemente los rebeldes los iban a coger y no tendrían mucho futuro precisamente. Bueno. Bien, y ya, como digo, hemos llegado a Dardrius. Ahora está a las 6 de la tarde ya del viernes 22, toda la Alcántara al completo en Dardrius, con esa columna de anual de gente aterrorizada, poder estar en Dardrius, y es importante que pasan lista y no falta nadie. Eso lo dicen varios testigos. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque han tenido los combates de los 2 días previos, puede haber algún herido, no lo sé, pero muerto ninguno, porque están todos. Han combatido ya, pero no falta nadie, están todos. Y durante toda la noche, dado que la columna anual estaba imbuida de miedo, de tal, con la moral por los suelos, al Alcántara le asignan hacer patrullas a pie alrededor de Dardrius, de manera que, digamos, dar una seguridad perimétrica alrededor de la posición. De manera que dedican una sección por escuadrón con un relevo a medianoche. Todos los escuadrones, todos, menos el segundo, porque llevaba varios días de servicio de campaña, es decir, había tenido más esfuerzo, pero todos los demás escuadrones se dedican a hacer las patrullas alrededor con una sección por escuadrón y un relevo a medianoche. Bueno, entre tanto a Dardrius, antes de que llegase el Alcántara a las 6 de la tarde, ha llegado el general Navarro, que es el segundo jefe de la comandancia de la Melilla. Ha muerto Silvestre, el general Silvestre ha muerto en la retirada anual, entonces él llega para hacerse cargo desde Melilla. Y entonces toma 3 decisiones. Una, la primera, no se fía de los indígenas. Luego dice, venga, policía indígena, todos a la cabecera de vuestras mías. Las mías eran las compañías de policía indígena. Iros de aquí. Los regulares, tampoco me fío. Regulares de infantería, os vais a Huestia, al día siguiente os vais a Tistutin, cogéis el tren y os vais a Nador, fuera de aquí. Regulares de caballería, os vais a la Alcazaba de Cerván. No me fío ya de vosotros, fuera. Bueno, segundo lugar, hace convoyes de vehículos entre Dardrius y Batel. Batel está al este, a 20 kilómetros. Pero durante toda la noche hace convoyes de vehículos con impedimenta y heridos para trasladarnos hacia el este, porque él quiere irse hacia el este. Él prevé, con muy buen criterio, que la rebelión que ha empezado al oeste se va a ir extendiendo por el boca a boca, por el conocimiento, y en todas las cávilas que ya estaban sometidas. Entonces él quiere irse aproximando hacia el este, aproximándose al máximo, cada vez más cerca de Melilla, porque piensa que es más fácil que le puedan apoyar desde ahí. Y luego, muy importante, el punto 3, que es que se quita de en medio los caballos y soldados en mal estado o no útiles. Es decir, esta gente rebajada con enfermedad, unos. Luego hay que tener en cuenta que entre el 1 de junio que cae Navarra y el 22 de julio de este 22 de julio se han perdido 24 piezas de artillería. Con lo cual los caballos que tiraban de esas piezas ya son inútiles. Entonces, bueno, lo que hace es montar una columna de 700 soldados y con esos caballos que no son útiles, pues puedan ir montados, si están en mal estado físico, pueden ir montados hacia Melilla. Estos 700 llegarán a Melilla, y se salvarán. ¿Vale? De estos 700, ¿hay gente de la Alcántara? Sí, 154. Pero
Esto hay que dejar claro que son dos grupos distintos. 61 más 93. Los 93 estos que pongo en verde, estos llegarán a Melilla y serán el núcleo, el grueso de los supervivientes de la Alcántara. Estos 93. Los retiran de aquí y serán el grueso de los supervivientes. Pero luego hay otros 61 que lo que hacen es montar dos secciones. Una sección con el alférez Maroto, es decir, no oficial, y un sargento segundo jefe, y que protegerá la vanguardia y flancos de esa columna de 700, y otra sección con un teniente y otro suboficial, otro sargento, perdón, segundo jefe, que protegerá la retaguardia. Entonces, esta sección, estas dos secciones, este escuadrón provisional, que lo llaman, estos 61 del escuadrón provisional, se quedarán, se reunirán con el Alcántara más adelante y combatirán con él al final, y la mayor parte de ellos morirán, ¿vale? Entonces estos 61 que montan las dos secciones de escolta, estos se recuperarán al Alcántara. Los otros 93 llegan a Melilla y serán el hueso de los supervivientes. De manera que estos 700 con las dos secciones de protección, a las 9 de la noche salen en dirección ya a Batel, a 20 kilómetros al este. Que es la zona caliente en ese momento, entre Dartrius y Batel. Más allá de Batel, en ese momento no hay mucho problema, ¿vale? Bueno, y entonces ahora estamos ya en Dartrius con el general Navarro y como ven aquí, ya nos dice que había querido iniciar la retirada a Batel la mañana del 23, pero por indicación del mando la inicié a las 2 de la tarde, cuando el enemigo ya había cortado mi línea de comunicaciones. Él lo que pretende es irse, como les he dicho, hacia Batel y Stutin, acercarse hacia el este, acercarse a Melilla, pero el general Berenguer, el alto comisario que ha llegado a Melilla para hacerse cargo también de la situación ante el desastre, quiere intentar al principio que se mantenga la línea Dartrius, Cambusi, Zocotelatza, o sea, quiere intentar no perderlo todo. Pero el general Navarro, que está en el terreno y conoce lo que hay, dice, como hagamos esto, va a haber más problemas, y es lo que sucede. A lo que voy es que la primera orden que da es, bueno, una de las primeras órdenes es que todas las posiciones al oeste de Dartrius, así como estas al noroeste, ya han cogido todas estas al oeste se incorporen a Dartrius, para con todos juntos replegarse hacia Batel, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que como la rebelión ya está cundiendo en todo el territorio, en estas zonas, en estas posiciones, en Chaifa, en Kerk y Caramida, pues la fuerza que las guarnece tendrá que hacer la retirada hacia Dartrius, de una forma muy sangrienta, con lo cual el Alcántara intervendrá para proteger la retirada de estas fuerzas. Por eso os he puesto la flecha verde. Bueno, empezamos ya la mañana del 23 de julio, lo que llamo yo el día más largo. A las 6 de la mañana, el quinto escuadrón, el de voluntarios, el que lleva el peso, realiza la descubierta, y ya tiene que hacer dos cargas. La descubierta, según el reglamento, es descubrir dónde está el enemigo. Entonces se monta una partida de descubierta que lo que hace es un reconocimiento ofensivo, o sea, carga contra el enemigo, como vemos aquí. Y luego a las 7 mandan una sección del primer escuadrón de sables, a proteger la guarda. Estamos en julio con muchísimo calor, como os he dicho, en un secarral. El agua es fundamental protegerlo. Entonces mandan una sección con el teniente Troncoso, que les voy a comentar. El teniente Troncoso en la guerra civil es conocido como el pirata del Vidasoa, por si tienen curiosidad por buscarlo. Y luego, otra curiosidad de este teniente de la Guardia es que será el primer presidente de la Federación Española de Fútbol en la época de Franco. Bueno, pues este es relevado a las 2 horas por el teniente Blanco, ¿de acuerdo? Bueno. A las 7 de la mañana, pues estamos ya con la retirada, en este caso, de la posición de Ainker. Como les digo, estas retiradas son bajo presión de los rebeldes y sangrientas, con lo cual, en este caso, sale el quinto escuadrón y una sección del cuarto, muy probablemente la del alférez Istué, que morirá en el GAN, pues este escuadrón más la sección para proteger la retirada, y consiguen que llegue sin novedad a Dartrius. A continuación, a las 12, fíjense que aquí les he puesto, salen después del rancho, sobre las 12. Eso a mí al principio me chocaba, digo, ostras, eso hemos cambiado las costumbres españoles y en verano se comía a las 12, del rancho de la tropa. Los oficiales comen más tarde, como siempre ha sido tradición en el ejército español, y sucederá una cosa que no les dejará comer. Pero bueno, después del rancho de la tropa, es que no había cambiado la hora en esa época. Esto serían las 2 de la tarde en versión actual, ¿no? Son las 12 solares. Bueno, después del rancho sale a la protección de la fuerza de Chaif. Aquí tenemos la posición de Chaif. Entonces esta acción la va a mandar personalmente el teniente coronel Fernando Primo de Rivera, con 192 jinetes del segundo escuadrón completo, 2 secciones del cuarto y una sección del primero. De hecho, por esta acción es por la que a él le darán la laureada individual, por esta. Entonces, bueno,
la columna de Chay está siendo muy presionada, de hecho llegará a Dalrius con 125 bajas, incluido muerto su teniente coronel, teniente coronel Romero, y el Alcántara despliega en línea, eso es una llanada, ahora ya está bastante edificado, pero entonces no había nada, una llanada, despliega en línea y carga. Imagínense lo que sería, lo que les decía antes, ese efecto psicológico y moral sobre los rebeldes que no se lo esperaban, 192 jinetes cargando al galope en línea, tenía que ser impresionante con la polvareda y tal. Bueno, entonces cargan y el enemigo huye y lo persiguen con fuego a caballo. También podían hacer fuego con la carabina a caballo, y de hecho se adiestraban para ello, ¿vale? Entonces ya, una vez cumplida la misión, vuelve la Alcántara a Dalrius y ahí estos, los que se han salvado de la columna de Chay, pues los reciben con vítores, los habéis salvado, tal, en fin. Bueno. Pero a la vez, prácticamente cuando está llegando la columna de Chay, la columna de la posición de Carramidar, que también está siendo muy presionada, pues sale a protegerla la sección del Teniente Bravo, que estaba protegiendo la Guada. Cuando están ya a 3-4 kilómetros de la posición, ven que el enemigo va presionando, dejan la Guada y salen a por ellos a protegerlos. También combaten para proteger la recuperación de la columna de la fuerza de Carramidar. Bueno, y ahora un paréntesis, voy al escuadrón provisional. Este es el escuadrón que ha salido a las 9 de la noche desde Dalrius, del día anterior, de Dalrius a Batel. Y es muy importante lo que les voy a contar porque aquí, desde mi punto de vista, aunque sea una acción muy secundaria, se va a ver eso del ejemplo y sobre todo del honor, en lo que pasa aquí. Bueno, estamos hablando del escuadrón provisional de los 61 jinetes, y eran las dos secciones. El resto continuarán hacia Melilla, los 700, y llegarán a Melilla y se salvarán, ¿vale? Con los 90 y tantos de la Alcántara. Bueno, llegan de madrugada a Batel, que sería, como les digo, al fin de la zona caliente. Entonces, cuando llegan ahí, a Batel, el alférez Maroto, del segundo escuadrón, llama a Dalrius. ¿A quién va a llamar? A su capitán, al capitán Fraile, del segundo escuadrón. De mi capitán, hemos cumplido la misión, ¿qué hacemos? Y el capitán dice, mira, iros a Segangan, que es donde estaba el acuartelamiento ordinario de la Alcántara, o, si veis la cosa mal, iros directamente a Melilla. Los cómplices, a Melilla. Entonces ellos de Batel se van a Tistutin. Batel y Tistutin están pegados. Hoy en día no hay solución de continuidad, pero vamos, estaban a 2000 metros, muy cerquita, son dos posiciones muy chiquititas. Van a Tistutin y ahí comen y beben personal y ganado. Y ahí cuando están en Tistutin se encuentran con el rápido del regimiento, que viene desde Melilla. El rápido era un forte de 20 caballos que tenía cada regimiento, y en este caso lo han usado los oficiales que vienen aquí, porque lo que están tratando es de incorporarse a la Alcántara para combatir con él. Hay un autor que dice, en una época que todos los oficiales, todos no, algunos oficiales intentaban llegar a Melilla como fuese, estos en contradirección buscan a la Alcántara para incorporarse y combatir. ¿Quiénes son? El comandante Berrocoso, el jefe del grupo 1, que estaba siendo tratado de malaria, el comandante Gómez Zaragoza, el jefe del grupo 2, que estaba de permiso en la península, que rápidamente se incorpora, el teniente Carrasco Egaña, que era el secretario del coronel, digo, no tenía puesto en combate, pero quiere incorporarse al combate, de hecho le dirán el caballo, le dirán a él, bueno, y además es el conductor del coche, y el de mi portada, el capitán José del Castillo Ochoa. El capitán de José del Castillo Ochoa, que tiene aquí con sus hijas, ya no era de la Alcántara, y como dicen los testigos, llevaba el gorro rojo del Tarbuk de regulares, porque ya estaba destinado en el grupo de regulares número 4 en la Larache. Estaba esperando para coger el barco en Melilla, pero se entera de lo que está pasando y no lo duda y se incorpora al regimiento, a su ex regimiento, para combatir con él. Es más, este capitán, como ya no tiene mando de escuadrón, mandaba al tercer escuadrón de sables, ya no lo tiene, Primo de Rivera, en los combates de Azubay, que ahora veremos, le encarga que sea su enlace. El enlace es una misión muy peligrosa, porque es el que se mueve en lateral frente al enemigo para decirle a un escuadrón o a un grupo, muévete para la derecha, muévete para la izquierda. Entonces le pegan un tiro en la nalga, le tocan la femoral y lo evacuarán precisamente por la tarde de ese mismo día, y morirá el 25 de julio, el día de Santiago, morirá en el Hospital Docker en Melilla. Yo creo que, vamos, si esto no es un ejemplo de honor, pues pocos ejemplos mejores que este, ¿no? Bueno, entonces estos 4 oficiales a las 11 consiguen continuar, porque lógicamente les preguntan ¿dónde está el Alcántara? Está en Dalrius. Entonces continúan con el coche a Dalrius y llegan a las 11, a partir de las 11 ya entrarán, ya se integran en el Alcántara y participarán en los combates a partir de las 11 de la mañana con el Alcántara, que está en Dalrius, ¿vale? Bueno, a las 2 de la tarde ya han dado de comer y beber, y entonces inician el teniente y las dos secciones, inician el movimiento hacia Montearruy, Inician el movimiento hacia Montearruy, pero ahí les adelantan unos camiones
y le preguntan, oye, unos camiones en dirección a Melilla. Dicen, no, que es que ya ha empezado la retirada de Dardius. ¿Se acuerdan de ese puesto que el general Navarro tenía en mente irse por la mañana, pero lo autorizaron a las 2? Lo primero que sale de esa columna desde Dardius son los camiones, que van por la carretera y van mucho más rápido. Entonces, van por aquí y este escuadrón provisional, los provisionales, se encuentran con los camiones. ¿Y qué pasa? Que ya está saliendo, se está iniciando la retirada. Entonces, como les pongo aquí la declaración de Alfredo Maroto, deciden incumplir la orden que les han dado. Ojo con incumplir una orden en combate en aquella época, Deciden entre el teniente y el alférez incumplir la orden y quedarse a combatir con la columna, con sus compañeros en Montearruiz, porque ellos piensan que van a llegar a Montearruiz. Bueno, entonces llegan a Montearruiz, el escuadrón, y ahí el jefe de la posición le dice, no, aquí en Montearruiz no os quedéis, iros a Celuán, a la Alcazaba de Celuán, que ahí sois más necesarios. Pero antes de moverse de Montearruiz a Celuán, llega el capitán del cuarto, el capitán Fernández Tejero. ¿Cómo ha llegado a Montearruiz? En el tren, en el ferrocarril de vía estrecha, llega a Montearruiz intentando coger el mando de su escuadrón, el cuarto. O sea, es otro oficial que va a contracorriente intentando coger el mando de su escuadrón. Entonces aquí les pregunta a los oficiales, ¿dónde vais? ¿O dónde vamos a acabar? Entonces, si a ellos les han dicho que tienen que ir a Celuán, dice, pues mi capitán, a nosotros nos han dicho ir a Celuán. Él dice, vale, pues yo voy a Celuán también, será que toda la Alcántara acabará en Celuán. Entonces se monta en el tren, en el último tren de regreso hacia Melilla, se baja en Celuán y se incorporará a los combates en la Alcazaba de Celuán. De hecho, su escuadrón nunca llegará ahí y él morirá en Celuán, el capitán Fernández Tejero. Es otro ejemplo de lo que les decía, de ejemplaridad y honor de los oficiales de la Alcántara. Bueno, y ahora volvemos otra vez al grueso de la Alcántara, que está en Dardius, pero ya estamos a la una de la tarde, ¿vale? Entonces, aquí vamos a ver, está en Dardius, vamos a ver los combates de Azubay, las famosas cargas del GAN, como no, y luego qué es lo que pasa en Matel Tistutin y en Celuán. A la una, ya por primera vez sale todo el regimiento a combatir. ¿Por qué? Porque un convoy de los de Dardius Batel, el tercero, ¿acuerdan que les he dicho que durante toda la noche estuvo realizado convoyes de Dardius Batel con los vehículos disponibles, llevando impedimenta y heridos? Este tercero le han cortado el acceso y le han emboscado los rebeldes, como se temía el general Navarro. Ha pasado lo que se temía. Entonces le ordena al regimiento que salga al completo y que libere el convoy, ¿vale? Entonces sale todo el regimiento y como vemos al salir del regimiento, los dos grupos con una sección de ametralladoras en apoyo a cada grupo, ¿lo ven? Grupo 2 en vanguardia, grupo 1 en retaguardia, Todo el regimiento sale a combatir. El grupo 2 lleva el esfuerzo principal en este momento, es el que va en mando. Salen al galope desde Dardius, de Arazugay, las lomas de Arazugay, la posición es un poquito más al sur, las lomas están a 2-3 kilómetros, está cerca, está realmente cerca, entonces salen al galope. ¿Y ahí qué es lo que se produce? Pues para liberar el convoy, que consiguen hacerlo y que se vuelva a Dardius, se producen combates a pie y cargas al sable. Lo que hemos dicho es cómo combatían, siempre podían al sable, y si no, a pie con la carabina. Pues se produce una mezcla de las dos cosas. Y aquí se produce una arenga del teniente coronel, la segunda arenga del teniente coronel Primo de Rivera. ¿Por qué? Porque en la Alcántara no eran dioses, no eran supermanes. Hay mucho fuego, mucho enemigo y hay un momento que dudan porque le están haciendo muchísimo fuego. Se quedan parados. Entonces, ¿qué hace el teniente coronel Primo de Rivera? Grita ¡Viva España! Y se lanza a la carga del primero. Entonces le siguen los demás. O sea, como era su obligación, pero consigue arrastrar a todo el mundo. De hecho, le hieren el caballo a Primo de Rivera en estas cargas, a uno de sus dos caballos, a Bermiñar o Pirote. Uno de los dos se lo hiere. Fíjense si los combates son trabados aquí en los combates de Arazugay, que el enemigo llega a la rienda de los caballos. Esto no me lo estoy inventando, es que lo dicen los testigos. Uno de los rebeldes le coge las riendas del caballo, el capitán Fraile, el segundo, que lo mata con una carabina que había cogido. Los combates son trabadísimos. Por eso les he puesto la imagen esta, porque representa muy bien cómo fueron los combates de Arazugay. Bueno, consigue liberar el convoy, ya está liberado. Volvemos a Dardius. Media vuelta y el Alcántara al completo vuelve hacia Dardius. ¿Pero qué pasa? Que cuando ya están cerca de Dardius, ven que sale fuego de Dardius, porque el general Navarro le ha pegado fuego y ya inicia la retirada. Está iniciando la retirada. La columna del general Navarro. Es una columna muy, muy extensa, de 2.500 hombres, 300 caballos, larguísima, pero ellos ya lo ven. Y como el teniente coronel Primo de Rivera sabía del interés, de la intención de su jefe de retirarse hacia Batel, no hace falta órdenes, sabía el propósito, esta misión formal que siempre hablamos. Tenía claro cuál era el propósito general Navarro, es retirarse hacia Batel. Luego lo ve y rápidamente dice, media vuelta. ¿Y ahora la misión cuál va a ser?
apertura a todo trance. Queremos abrir la carretera de Ladrillos a Batel con el Alcántara para que la columna que viene a pie del general Navarro no tenga que combatir, llegue intacta a Batel, ¿no? Entonces, lo que van a hacer es esa apertura a todo trance. Insisto en que desde aquí, desde Ladrillos, Suestia a Batel, el terreno es muy, muy llano, como la palma de la mano, excepto en el río Gan, que no deja de ser, pues eso, un río seco, con una serie de barrancos. Entonces, otra vez sale todo la Alcántara, como vemos, grupo 2 sigue llevando el fondo principal, con esta distribución de escuadrones, y ahora me lo he inventado yo, los testigos dicen, el cuarto iba por la izquierda de la carretera, el quinto y el tercero por la derecha, exactamente así, ¿vale? Grupo 2 en vanguardia y grupo 1 en retaguardia, con las secciones correspondientes en apoyo a cada grupo, ¿vale? Y eso le supone pues seguir haciendo combate a pie y cargas al sable a izquierda a derecha, porque el enemigo que se ha percibido, los rebeldes se han percibido del abandono y de que sale la columna, se les echan encima, entonces bueno, combate a derecha e izquierda de la para intentar limpiar la carretera y que por la carretera pueda ir la columna del general Navarro sin pegas. Vale, y combatiendo llegan al río Gan, entre comillas, realmente es, como dicen ellos mismos, un barranco seco muy peligroso. Bueno, y entonces, ¿cómo es el Gan? Pues aquí vemos el interior del cauce seco del Gan, ya les he enseñado antes, pues hay unos cortados muy importantes, el Alcántara vendría por la izquierda, y entonces tenía que bajar la carretera, bajaba, pasar un puente bajo en zigzag, volver a subir y salir a la llanada. Todo esto de la izquierda sería llano, bajamos, puente bajo en zigzag, de estos que hay muchos en España, ¿no? Estos puentes bajitos que se cubren cuando hay una crecida, por ese estilo, pasando por ese puente, suben y siguen ruta, ¿no? Entonces, este era el punto de confluencia y, lógicamente, el teniente Primo Rivera sabía que el enemigo estaba esperando ahí, porque el enemigo no suele ser tonto, sino todo lo contrario. Entonces, ahí le espera un enemigo muy numeroso y que va a poner una gran resistencia. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Alcántara? Un ataque sobre la marcha. Si han estado combatiendo desde Ladrillos, abriendo a derecha e izquierda la ruta, en la apertura de todo el trance, aquí no nos podemos parar, sino que sobre la marcha. Entonces, esa tercera arenga antes del Gan, esa de vuestras madres, vuestras novias, vuestras tal, ¿les parece lógico que aquí diga, un momento, a ver, se me oye el micrófono, oye, en fin, parece que ningún testigo lo dice, yo no he encontrado ningún testigo de los míos que diga esa arenga. Sí que hay uno, luego se pone que sí que dice que arengó, pero yo creo que es una arenga como la anterior de la Azubay, es viva España y a por ellos, algo así. Es una arenga de combate, no de una larga arenga literaria, ¿no? Entonces, bueno, ellos hacen un ataque sobre la marcha y aquí tienen muchas bajas en la guerra, muchísimas. ¿Cómo es la maniobra? Y esto es casi lo más interesante, porque, bueno, saber cómo son las famosas cargas del Gan. Lo que hacen es cargas de flanco. Hemos visto que hay el grupo que va a vanguardia, el grupo 2 lleva un escuadrón al norte de la carretera, otro escuadrón, el quinto, al sur de la carretera. Bueno, pues estos escuadrones penetran en el cauce y cargan a lo largo del cauce, estos escuadrones, ¿vale? Y una vez que hace esto el grupo 2, el grupo 1 rápidamente fuerza el paso por el centro, por el puente bajo de zigzag y sigue combatiendo. Es decir, lo que están haciendo ahí es un paso de escalón en que el grupo primero pasa adelante, pero las cargas de Gan fueron de flanco. Entonces me dirán, ¿pero cómo pueden ser las cargas de flanco si usted nos ha dicho que hay unos cortados ahí que no se puede entrar, ¿no? Bueno, sí, pero siempre hay sitios por donde se puede entrar. Aquí les he puesto sobre Google Earth donde están los cortados y hay dos zonas claramente identificables al norte y al sur donde con un 90% de probabilidades entraron los escuadrones de vanguardia del grupo 2, el cuarto y el quinto. Aquí tenemos la zona de acceso al norte del puente, donde todos estos rojos son cortados, pero aquí hay una zona de acceso, hay una escombrera, de hecho estamos andando por ahí con mis compañeros, por el camino este que se ve aquí, y al sur también hay una zona de acceso, también hay una zona de acceso al sur del puente, es el puente actual, no es el puente que había entonces, insisto, el puente entonces era un puente bajo en zigzag, este es el puente de la carretera actual, esta cruz de aquí, ¿vale? De manera que la maniobra sería pues más o menos así. Aquí les he dibujado lo que sería la carretera entonces, con el puente bajo en zigzag, de manera que el cuarto escuadrón penetra por esta zona de acceso y el quinto escuadrón penetra por la suya y cargan de flanco y por la retaguardia contra el enemigo que está usando los cortados como trinchera natural. O sea, el enemigo estaba apoyado en esos cortados y le estaban esperando ahí. Y a la vez que hacen esto, pues el primer grupo va a pasar libramente.
rápidamente forzando el paso por el centro, por el puente bajo de Quinta, ¿de acuerdo? ¿Dónde están el tercero y las ametralladoras que apoyan a este grupo? Pues no lo sé, porque no tengo ningún declarante. Aquí del tercero ya han visto que no tengo ningún testigo, y el teniente Matero de ametralladoras morirá a Montearro, entonces no tengo ninguno. Pero supongo, quiero suponer, que lo que están haciendo es apoyando por el fuego esta maniobra que están haciendo cuarto y quinto. Supongo que estarían a una distancia de tiro eficaz apoyando por el fuego, porque la lógica me indica que muy probablemente fuese así. Aquí con este grupo que ha entrado con el quinto, ¿quién va en vanguardia de este grupo? El teniente coronel Primo Rivera, como por reglamento de corresponde. Y aquí también estará el comandante Gómez Zaragoza, jefe del grupo, porque le corresponde también. ¿Y quién es herido en estas cargas de RAN? El capitán del quinto, el capitán Chicote. Y también es herido un teniente del quinto. Y en el ramal o el esfuerzo del norte muere el alférez Istuel, como del cuarto. O sea, cuadran realmente las bajas de oficiales con esta maniobra que les estoy diciendo. Aquí vemos un poco pues, lo que sería el esfuerzo sur, por donde entra Primo de Rivera al frente del quinto escuadrón, cómo evitan los cortados y por esta zona que sí que es accesible, carga de flanco y por retaguardia a los rebeldes que están apoyados en esos cortados para impedir el paso de la columna de Navarra. Así es, de hecho, aquí hay restos incluso del ferrocarril de vía estrecha. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ha pasado en el GAN? Pues que han hecho un paso de escalón y el esfuerzo principal ha pasado al grupo 1. El grupo 1 pasa a llevar el esfuerzo principal y el grupo 2 queda en retaguardia. El grupo 1, con primer y segundo escuadrones y su sección de ametralladoras, sigue combatiendo. La misión no ha cambiado, apertura todo trance hasta Batel, de manera que sigue combatiendo hasta que a 2 kilómetros más o menos de Batel ya disminuye el enemigo, ya cogen la carretera y llegan a Batel sin enemigo, ¿vale? Bueno. ¿Por qué se hace este paso de escalón en el río GAN? Es que tiene algún sentido. ¿Esto lo tenía previsto Primo de Rivera? Sin duda, estoy convencido. ¿Por qué? Porque en ese momento en el GAN, por mis cálculos, con todas las acciones que les he dicho, el quinto escuadrón, que es el que ha llevado el peso, la descubierta, Ainker, en fin, diversas acciones, ha hecho más de 50 kilómetros, pero ojo, no 50 kilómetros al trote y al paso, o al paso y al trato combinándolo, sino incluidas cargas de galope, con lo cual los caballos y los jinetes estarán destrozados, sobre todo los caballos que no son máquinas. Y si vemos el reglamento de caballería, lo que nos dice es que la jornada ordinaria de caballería es 40 kilómetros, es decir, lo han rebasado con mucho, incluidas cargas a galope, y hace un calor ahí que te mueres. Con lo cual, es un buen momento para hacer un paso escalón y que a partir del GAN, el grupo 1 sea el que lleve el esfuerzo principal, el peso de los combates de apertura a todo trance. La lógica se impone totalmente. Bueno. ¿Y aquí qué es lo que pasa? Bueno, llega el grupo 1 a Batel, y has dicho que Batel y Tistutin están pegados. Van a Tistutin, y como dicen aquí, el capitán Vallenilla. El capitán Vallenilla es el tío abuelo del teniente general Vallenilla, el director del CSD. El capitán Vallenilla, que mandaba el primer escuadrón, se pone en contacto con... ¿Por qué se pone en contacto? Llega Vallenilla a Tistutin y dice, ¿dónde está el teniente coronel? Que tendría que ir en vanguardia por reglamento, no está. Y mi comandante, el comandante de Rocoso, jefe del primer grupo, tampoco está. ¿Por qué no están? Les habrán ido el caballo, se habrán caído, lo que sea, se han quedado atrás. Entonces el capitán dice, ostras, no estoy aquí, estoy con el capitán Fraile, jefe del segundo, y yo, capitán Vallenilla, jefe del primero. ¿Qué hago? Voy a pedir instrucciones en Tistutin. ¿Y a quién llama? Pues a aquel sitio con el que todavía quedan comunicaciones telefónicas. A Melilla. Llama a Melilla y ahí la sección de campaña le dicen, pues un poco como al escuadrón provisional. Tenéis que ir a Celuán, a la Alcazaba de Celuán. Ahí la cosa está muy mal, iros a Celuán. Vale, entonces a la orden, cogen, y el primer y segundo escuadrones, es decir, el grupo 1, aunque no esté su comandante, seguirán a Celuán y ahí llegarán la noche del 23. Y los restos de los demás, es decir, el grupo 2, ya mezclados con la columna de Navarro, se dividirán entre Batel y Tistutin. O sea, llegarán, el grupo 2 se quedará aquí. Hay una mezcla, no son puros el grupo 1 en Celuán y el grupo 2 en Batel y Tistutin. Hay una pequeña mezcla, como ven aquí. Hay una sección del tercero, del teniente Calderón, una sección del cuarto, del sargento López, pero ha sido porque se han visto acortados, ahora lo explicaré. Hay una pequeña mezcla, ha habido la gente que ha perdido el caballo de este grupo o lo han herido, se ha quedado atrás, hay una pequeña mezcla, pero el capitán del primero está aquí, el capitán del segundo está aquí, el teniente Martín Galindo que apoya al grupo está aquí, el jefe del tercero, del cuarto y del quinto, con sucesión de mando evidentemente porque el capitán y el teniente han caído, pero los jefes están aquí.
Con lo cual está claro, y luego además, por supuesto, con el técnico y los comandantes, ¿no? Y la legislación. Es decir, lo que se ha producido es una división de los grupos, ¿no? ¿Y eso qué es lo que le ha causado? Pues el caos del combate en el GAN. El caos del combate en el GAN ha causado una cierta confusión. De manera que, ¿por qué se produce esa confusión? Pues hay que tener en cuenta que han hecho un paso de escalón en combate. Han tenido un montón de bajas. Los caballos, muchos caballos han sido heridos o muertos en las cargas. Han perdido el enlace con los jefes. El enlace que era visual. No había transmisión, el enlace es visual. Y salen además a una zona muy llana y siguen combatiendo. Entonces todo eso provoca que hay una cierta confusión y cuando llegan a Tistutin y preguntan al capitán del primer escuadrón qué es lo que hacen, pues una dispersión. O sea, esta es la explicación de esa pregunta que les decía yo de por qué estaban separados 25 kilómetros a la cámara del día. Pues por esto se han separado, todo tiene su lógica. Entonces el resultado de todo esto, ¿cuál es? Que va a haber dos núcleos separados 25 kilómetros, un núcleo en Celuán y otro núcleo en Batel-Tistutin al final del sábado 23 de julio. Con vicisitudes distintas a partir de este momento, pero con algunos cometidos comunes. No me he resistido a decirles esto, porque teniendo jefes distintos, aquí será el capitán Carrasco, el mismo que estaba en Monterrey, que se mueve a Celuán, y aquí el general Navarro. En Celuán les encargarán la defensa de la puerta principal. Y cuando estén en Monterrey, el general Navarro les encargará a los supervivientes de aquí la defensa de la puerta principal. Entonces, como pongo yo aquí, ¿es casualidad? ¿Existen en combates casualidades? ¿O es que por algún motivo tenían la confianza de sus jefes? Un poco las cifras, eso de que quedaban 27 que decía la Merced y tal. Estamos hablando de la tarde-noche ya del sábado 23 de julio, el día más largo. ¿Cuántos jinetes quedan en cada sitio? En Celuán quedan 135. De los 650 militares que hay en Alcazaba, 135 son del Alcántara. Y en Batel-Tistutin quedan al menos 83. ¿Por qué digo 83? Porque la cifra de 83 la da el general Navarro cuando el 29 de julio se mueve hasta Montarruiz. Entonces en ese momento, el 23 de julio, 6 días antes, al menos había 83. ¿Vale? Entonces, al menos 83 de los 1.500 militares en total que hay ahí. O sea que vemos que 27 no eran bastante más. Eran 218, si sumamos las dos cifras. 218 de los 614 iniciales, menos los 93 que llegarán a Melilla. Y todavía no han entrado en combate los 33 de Benavent, que luego lo veremos. Con lo cual, ¿cuántos muertos ha tenido hasta este momento la Alcántara? Desde que inició la descubierta por la mañana, ¿cuántos muertos? 303. Según el reglamento de la laureada en vigor entonces, había que tener un tercio de bajas. Bajas, como saben los militares, no son solo muertos. Heridos, desaparecidos, muertos. Un tercio de bajas de esa cantidad serían 205. Cada ocasión 303 muertos, es decir, por cifras la laureada colectiva estaba más que alcanzada en ese momento. Pero el Alcántara va a seguir combatiendo. Bueno, entonces ahora sí que voy a bajar a este escenario al sur, que les he dicho Zoco Telacha de Bubecker con el sargento Benaventurar, Enrique Benaventurar, el único que manda una sección, por lo cual tenía que ser realmente espectacular, evidentemente. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, pues entre el 22 y el 25 de julio han ido cayendo las posiciones que estaban alrededor de Zoco Telacha de Bubecker, que es la de cabecera, a cargo del regimiento Abajo. Entonces ya el teniente coronel que manda esta posición decide retirarse a zona francesa, al sur. En este caso no quiere ir al este, quiere irse hacia el sur, a zona francesa, para huir de los rebeldes. Entonces lo que hacen es a 30 kilómetros al sur. La columna que tiene aquí, que son 1000 soldados, inicia el movimiento en paralelo, de madrugada, en paralelo a los montes Mejidur. ¿De acuerdo? Se va moviendo en paralelo a los montes Mejidur de madrugada. Pero al amanecer los rebeldes los descubren y empiezan a hostigarles y atacarles. Entonces la sección de Benavent se coloca en retaguardia y empieza a combatir para proteger la columna. Iba en columna de viaje en 4 filas, no llevaba una seguridad espectacular, pero bueno, no sé exactamente cuál es el motivo, pero lo cierto es que iban en 4 filas. Vale, van avanzando, el Alcántara combatiendo, siguen avanzando, pero hay un momento determinado que ven que el enemigo, los rebeldes se han situado al sur, cortándoles el acceso más directo a la zona francesa, con lo cual lo que hacen es un movimiento al este. Movimiento al este que resultará fatídico, porque entra en una zona que se conoce como el cuadrilátero, al estar rodeada de lomas muy altas, y ahí lo que sucederá es que los rebeldes les atacarán por todos los lados. Ahí
sigue combatiendo la sección del sargento Benavé, la sección de la Alcántara, y muere él y la mayor parte de su sección. Evidentemente, no solamente combate él. Por ejemplo, otro héroe reconocido en esto es el capitán Asensi del Regimiento de África, también muere en combate con su compañía tratando de proteger a los que se mueven hacia la zona francesa. Aquí hay de las 4 filas que les he hecho, 2 se despistan y van al Guerrao y los matarán a todos, y las otras 2 sí que conseguirán llegar a Hacihuenca, que es la primera posición francesa de soldados senegaleses. Entonces, de los 1000 que les he dicho, llegan solo 400 a la zona francesa, y de los 33 de Alcántara se salvan solamente 9. Ahí muere en combate, como os he dicho, el sargento y la mayor parte de su sección. Bueno, volvemos otra vez a Celuán. Aquí, como les he dicho, han llegado los restos del primer grupo, y acuérdense que estaba el escuadrón provisional de los 61 jinetes, o sea, se han agrupado el escuadrón provisional más los restos del primer grupo, han llegado a la Alcazaba de Celuán, una alcazaba del siglo XVII, y al Alcántara se le encargará de defender la puerta principal, 2 de las puertas, una de ellas la principal, y también tendrá que proteger el aeródromo con los 6 aparatos de Havilland DH4 está ahí, y también lo protegerá una sección de la Alcántara, como ahora veremos. Bueno, ¿qué hay en la Alcazaba? Pues hay 650 soldados de distintas unidades, más civiles con mujeres, niños y todos presos del terror, la confusión, piensan que van a ir los rebeldes a matarlos, o sea, debe ser caótica la situación. Entonces, lo primero que hace el jefe de la oposición, el capitán Carrasco, es reparte el perímetro, zonas de defensa, y como les he dicho, a la Alcántara le da la puerta principal y otra puerta. Aquí ven la puerta principal, ya cuando se recupera la posición, y hay un cabo de la Alcántara, el cabo Emiliano Pajuelo, la defenderá durante todos los días de asedio, desde el 23 de julio al 3 de agosto, sin retirarse ni para comer. Él está con la única ametralladora que hay, la única disponible, en la puerta principal, y el cabo luego ascendió a sargento póstumamente, se quedará ahí permanentemente. Bueno, y además, en un momento de la tarde aparece un piloto de los aviones, se acerca a la Alcazaba y habla con el capitán Carrasco y le pide una sección de la Alcántara para defender el aeródromo, porque él lo que tiene son soldados de oficios, tiene carpinteros, fotógrafos, necesita soldados de combate. Entonces se ofrece voluntario el Alfred Maroto con 31 miembros de la Alcántara, todos voluntarios, y estos van a ir a defender el aeródromo. ¿De acuerdo? Entonces la Alcántara va a defender las 2 puertas y el aeródromo de los aviones. Ya esa misma noche del sábado 23 de julio empiezan a hostigarles, empiezan los combates contra la Alcazaba y contra el aeródromo, y es muy curioso porque se acuerdan que les he dicho que Navarro se había quitado del medio, general Navarro se había quitado del medio a los regulares de caballería, de hecho, iros a la Alcazaba de Celuán. Vale, pues los regulares de caballería, y parte de ellos intenta desertar. Que además, cuando descubrí que estos mismos regulares, que eran del tercer escuadrón, del Cebollino von Lindemann, eran los que habían entrado en Iguerín el 17 de julio, digo, ostras, qué curioso, como del heroísmo a la aparición hay una línea finísima. Bueno, la cuestión es que intentan desertar y el Alcántara no les deja. Entonces se entabla un combate hacia el interior de los defensores de la Alcántara contra los regulares que están intentando salir de la Alcazaba y desertar. Y al resultado de esto mueren bastantes desertores y el sargento Rivero de la Alcántara. Bueno, pasan los días, ahí ven todo el periodo de asedio, pasan los días siendo hostigados, siendo asediados, y el problema de la sección de la Alcántara que está en el aeródromo es que tienen carestía de alimentos y de munición. Con lo cual se establecen 3 convoyes, el 26 de julio, 31 de julio y 1 de agosto, para llevarles alimentos, corderos y munición a los defensores del aeródromo. Lógicamente, el primer convoy, el más caracterizado de la Alcántara, el Alcazaba, era el capitán Fraile, jefe del segundo. Era más antiguo que el capitán Vallenilla, jefe del primero. Tenemos aquí al Alfred Maroto del segundo con la mayor parte de tropa del segundo. ¿Quién va a liderar el primer convoy? Muy arriesgado, porque hay que cruzar toda esta zona muy batida, entregar al galope la munición y los corderos y volver rápidamente. ¿Quién va a liderar ese primer convoy? Su capitán, el capitán Fraile, que lo tienen aquí. El capitán, a la vuelta de entregar los corderos y la munición, lo matarán y no volverá nunca ya, o sea, lo matan en combate. El ejemplo y el espíritu de servicio, en fin, ejemplo de valores que ya les he dicho que los ponía ahí arriba a la derecha. Como ven aquí, les pongo los 3 convoyes y pueden ver los que salen y los que vuelven. Todos ellos eran voluntarios de la Alcántara, no había ningún otro cosa. Todos los que participan en estos convoyes son voluntarios. Bueno, el 2 de agosto
se rinde el aeródromo y el 3 de agosto se rinde la caza. Entonces el procedimiento, lo que sucede a continuación es lo mismo que va a suceder en todos los sitios, es asesinatos en masa, pues asesinan al capitán Vallenilla, que hemos hablado antes, hacen prisioneros, pues hacen prisioneros al Alfred Maroto, o hacen prisioneros al pirata Alvidasoa, al teniente Troncoso, los hacen prisioneros y estarán año y medio prisioneros en Haití, o los más afortunados consiguen huir y reincorporarse a, no sé cómo se llama, por ejemplo, el sargento Jimeno. El sargento Jimeno que acabó aquí, que llevó la orden a Primo de Rivera, consigue huir. Eso es lo que sucede en la Alcazaba. Y ahora vamos a ver lo que le sucede al otro núcleo, al que está a 25 kilómetros en Baseltis. Estos aguantan en materia de Tistuti, que ya has dicho que son dos posiciones muy chiquititas, aguantan ahí varios días. El 27 se trasladan todos a Tistuti, pero Tistuti es muy pequeñito, tiene la ventaja del depósito de agua de ferrocarril de vía estrecha, pero se quedan sin agua. En fin, al final le autorizan a Navarro a desplazarse a Montarruiz, que es una posición mucho más grande. Entonces lo que hacen es, el viernes 29 de julio, van a hacer la marcha a Montarruiz. Como siempre, como ha pasado con Cerro Telestad de Bubecker, saliendo de madrugada, por la noche. Salen de madrugada, pero han coordinado llegar cuando amanezca a Montarruiz para que los defensores de Montarruiz no los tomen por rebeldes. Pero claro, si los buenos te ven, también te ven los malos. Entonces, eso es lo que les va a suceder. Esta columna, yo creo que aquí el general Navarro probablemente había aprendido de la mala experiencia previa, pues esta sí que la monta en principio bien organizada, con vanguardia, flanco, retaguardia. Aquí en la retaguardia es donde está el héroe del capitán Arenas, los ingenieros. Bueno, la monta bien. Entonces, ¿qué están haciendo los de caballería de la Alcántara aquí, en esta columna que se va a desplazar de Tistutina a Montarruiz? Lo que hacen es participar en el transporte de heridos con caballos y en camillas. Los heridos se cifran en 252 y, como les he dicho, los supervivientes de la Alcántara en 83. Luego, con otros llevaban heridos. He subrayado los caballos. Estos son los caballos de Montarruiz. Estos son, no las cargas de... No hubo cargas en Montarruiz. Estos caballos son los que luego los rebeldes matarán y los que sacan a nosotros, ¿vale? Bueno, como les digo, empiezan el movimiento de madrugada y a 1 kilómetro, pues pasa lo mismo, ha pasado lo mismo con Cerván. Siempre usan la misma técnica los rebeldes, es sacar banderas blancas, paisa, amigo, tal, o sea, dejan que se acerquen mucho y cuando están muy cerca disparan a bocajarro, muy cerca. En este caso les empieza a disparar por los 4 flancos, empieza a cundir otra vez el pánico, una de las unidades que cubría uno de los flancos sale corriendo, se produce el caos, desbandada, y entonces cada uno a la carrera, como ya estaban muy cerca de la posición, estaban a 1000 metros, a la carrera entra en la posición de Anual los que pueden salvar la vida. Aquí muere, por ejemplo, en esto muere, aquí muere el médico este que les he puesto al principio, el médico de Alcántara, que estaría con los heridos, lo matan aquí. Bueno, y aquí vemos la posición de Montarruiz. Es muy curiosa esta foto, esta la encontré el otro día, no la había visto, la encontré porque la puerta del arco principal, que es lo que les dan a Alcántara para defender, ellos decían que lo defendían con la única ametralladora, igual que el Cerván, con la única ametralladora disponible, con un parapeto de sacos de cebada. Y aquí está el parapeto de sacos de cebada. No la había visto en esta foto, porque esta, que sí que la tenía, ven que el parapeto ya no está. Son del mismo día, pero las fuerzas españolas, esto es del 24 de octubre del 21, cuando las fuerzas españolas recuperan la posición de Montarruiz, o sea, meses más tarde, ¿no? Entonces, han debido retirar ya el parapeto para que puedan entrar bien y salir bien por la puerta principal, ¿vale? Entonces, aquí en la posición de Montarruiz ahí se concentran unos 3000 hombres. Y, como siempre, como en la Alcazaba de Cerván, el jefe de la posición, en este caso General Navarro, distribuye el perímetro. De hecho, a los comandantes Gómez Zaragoza y Berrocoso les asignan el mando de las fuerzas remanentes de África y de Ceriñola, si no me equivoco, de 2 unidades de infantería, porque no tenían jefes para mandar, ¿vale? Pero el grueso de Alcántara lo que va a hacer es defender, como digo, el arco de entrada principal. Normalmente lo que tiene es, allí hay un servicio, están únicamente los servicios, pero cuando ven que van a atacar los rebeldes, acuden todos. Los oficiales también, los oficiales están permanentemente con la tropa en el parapeto, aún heridos. Ha habido varios que han sido heridos en la llegada a Montarruiz, y el tete Coronel el primero. El tete Coronel era un hombre que era el espíritu de la defensa de Montarruiz, y muchos de ellos lo dicen. Era el que confiaban, no confiaban en General Navarro, confiaban en el tete Coronel Primo de Rivera, por su carácter, su forma de ser, en que era el que les podía sacar de esa situación tan compleja, ¿no? Bueno. ¿Qué pasa? Que a finales de julio, una de las 450 granadas de los cañones capturados en la columna que han cogido los rebeldes, los 3 cañones que han capturado,
que defendió en el último momento el capitán Arenas y solo mataron. Esos cañones hacen 450 disparos en todo el periodo de asedio. Uno de ellos le secciona prácticamente el brazo al técnico Primo de Rivera, con lo cual el 5 de agosto muere el técnico. Y luego ya, el 9 de agosto, se produce la rendición, porque ya se han quedado sin agua, llevan 2 o 3 días sin agua, hay 3.000 militares, muchos de ellos heridos, una situación insostenible, y al general Navarro le autorizan para que se rinda. Y entonces, como les he dicho, como ha pasado en Celuán, como pasa en Tarquetani, en muchos sitios, es procedimiento, sí, rendiros, y cuando han dejado las armas, igual que en Celuán, asesinatos en masa, prisioneros, y alguno, muy puntual, el más afortunado, consigue huir, escaparse, huir y llegará a Melilla. Bueno, ya acabo como les digo, con las reflexiones mías. Les he puesto a empezar por las 3 cosas estas que eran típicas de lo de la Alcántara, lo de vuestras madres, vuestras novias, todas las mujeres españolas. Si esto, que no lo dice nadie, lo cambio por esto, que lo dice el soldado Hermenegildo Cabús, carrero del 5º Escuadrón, que estaba en las cargas del GAN y vio al teniente coronel, yo conozco a su hijo y a su nieto, dice que arengó a los escuadrones y cargó. Es muy similar, no tiene esa literatura, esa carga épica, pero es muy similar. Ya les he dicho que era un combate sobre la marcha. Entonces, ¿cómo sería? Viva España y a por ellos. Esto, pues, eso yo lo dudo, ya digo que ningún testigo lo dice. Perdón. En el GAN, el Alcántara dio 8 cargas. Si en lugar de eso cogemos, y lo que dice el comandante Zaragoza, jefe del 2º grupo, que por tanto estaba él cargando al frente de sus escuadrones en el GAN, dice: al llegar al río Gar, el enemigo en gran número puso ordenar tristeza, obligando a cargar contra él repetidas veces, consiguiendo dispersarlo y persiguiendo. Repetidas veces, ni 7, ni 8, ni 22. No había una azafata ahí con el cacharrito este que usan para contar las cargas, sino no se pueden contar las cargas. En combate va a haber alguien contándolas, ¿no? Bueno. Y la última carga al paso. Aquí tenemos un soldado del 5º que también estaba ahí cargando, y dice: dieron varias cargas mientras resistió el ganado. Hemos visto que el 5º estaba reventado, los caballos estaban destrozados. Entonces, ¿cuánto cargaron? Pues lo que pudieron. Si, como dice el comandante, lo dispersaron y lo persiguieron, pues ya no podían más los caballos, pues dejaron de perseguirlo y siguieron ruta hacia Batel. Tan sencillo como eso. Pero evidentemente la ética sí que tiene una base. Yo creo que no desmerece en absoluto esas cosas que nos emocionan tanto, cambiarlo por estas, porque aquí hay heroísmo exactamente igual. ¿Cómo fueron realmente las cargas del GAN? Pues como les he dicho, entrando y cargando a lo largo del cauce seco del GAN, y el primer grupo rápidamente cruzando, penetrando por el centro, forzando el paso por el puente bajo en zigzag. ¿Es cierto que la Alcántara prácticamente desapareció tras las cargas del GAN, esos 27 que decía la ABC en 1922? Pues no, ya les he enseñado que en ese momento quedaban 218 jinetes repartidos en Celván unos y Batelitis Tutin otros. Es más, los supervivientes finales de la Alcántara son 181. De esos 730 que les decía, recuerda que les he dicho, son 730 porque no les puedo decir de este grupo tantos y de este grupo tantos, sino del global. De 730 180. Y de hecho, les he puesto en rojo un detalle curioso. El Alcántara nunca desaparece. De hecho, en la campaña de recuperación del territorio, en Nador, que está muy cerquita de Melilla, se hace una operación para reconquistar Nador con 20.000 soldados, con muchos, y yo creo que al Alcántara, muy probablemente como un gesto hacia ellos, le dejan entrar al galope, cargando al galope el 17 de septiembre de 1921, entrando al galope en Nador 2 escuadrones. O sea, el Alcántara no deja de desaparecer comunidad, no desaparece comunidad de combate, sigue existiendo. Bueno, ¿por qué está separado en 2 núcleos al acabar el sábado? Pues ya hemos visto, el motivo fundamental es el caos del combate en el GAN y esa orden posterior que le dan al capitán Vallenilla. Dicen: oye, seguir hacia Celván. Entonces, en los otros que se han quedado más atrás, pues el teniente general Primo de Rivera dice: bueno, pues nos quedamos aquí en Batelitis Tutin y esperamos ya a la columna del general Navarro. ¿Vale? Bueno, y todo esto, aquí acaba ya la explicación de los hechos. Entonces, ¿y todo esto a santo de qué? ¿Por qué? ¿Qué motivo tiene? Bueno, yo soy un convencido de que esto ayuda a todos estos jinetes, a hacerlos más cercanos, más tangibles, más reales, más como nosotros. De hecho, yo cada vez que leo cualquier cosa de esto siempre lo analizo como militar de caballería que soy, es qué hubiese hecho yo en esa situación. Ya que conozco la historia, conozco el terreno, ¿qué es lo que yo hubiese hecho? Yo creo que esto no quita en absoluto ni un ápice de la heroicidad de los jinetes de la Alcántara, porque de hecho, aquí tienen el listado de caídos de la Alcántara, que se hizo cuando yo estaba mandando el regimiento
en Melilla, y es un mural de 3×3, enorme. Y aquí están los 550 caídos de la Alcántara en esas jornadas del desastre anual. Ya saben que la mayor parte, como os he dicho, son en combate, otros han asignados, pero la mayor parte en combate. Y, como les digo, yo soy un firme creyente en esto. El español cree mucho en que heroísmo es un cabo en unidad de ametralladoras para las divisiones soviéticas. No, yo creo que es mucho más realista. Es la grandeza o el heroísmo no siempre surge de acciones extraordinarias, sino de hacer lo correcto en circunstancias extraordinarias. Y todos ellos, desde mi punto de vista, ya eso queda a cada uno de ustedes, pero desde mi punto de vista lo hicieron y lo cumplieron. Y con esto, muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta he puesto aquí el QR de mi libro, que es de descarga gratuita, por si quieren profundizar.